Agradecemos al Señor de estar reunidos una vez más de esta manera. Los invito a abrir la Biblia en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras el Señor Jesús las dijo antes de ir a la cruz. Si nosotros leemos los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, el Señor les habló mucho a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que estaban con él, y de tantas cosas que les habló, una de esas cosas que son importantes y que han quedado en la palabra como un registro para cada uno de nosotros, es acerca de la casa del Padre, ¿sí? La casa del Padre. Y en esta noche vamos a leer estos versículos. San Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, si sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y alguna otra porción más que vamos a meditar o leer en esta noche. En primer lugar, lo que quisiera compartir, hermanos, es algunos detalles acerca de la casa de nuestro Padre Celestial. Siempre cuando leemos estos versículos, nos imaginamos cómo será la casa celestial, la casa del Padre, ¿sí? Nosotros tenemos una idea de lo que es una casa terrenal, una casa material. Hay casas que son muy bonitas, otras casas que no son tan bonitas. Hay casas que son chiquitas, hay casas que son grandes, hay casas que son diferentes unas a la otra totalmente. Pero cuando leemos acerca de la casa del Padre, nos preguntamos cómo será esa casa, ¿sí? ¿Cómo será esa casa? Obviamente es algo que no podemos imaginar y que escapa totalmente de nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo celestial y de algo que es una sorpresa, ¿no? Yo creo que el Señor nos va a sorprender cuando Él nos venga a buscar y nos venga a llevar a su casa. Pero sí podemos considerar y comparar la casa del Padre con lo que pudiera ser una casa terrenal o una de nuestras casas. Por ejemplo, algunas características de esta casa celestial. En primer lugar, debemos decir, hermanos, que esta casa, la casa del Padre, es una casa que no se envejece ni se deteriora con el tiempo, ¿sí? Es una casa que no se envejece ni se deteriora con el tiempo. Hace unos días atrás una persona me decía: tengo que pintar mi casa, pero primero tengo que arreglar algunas partes rotas que tiene, porque el revoque se ha caído, se ha roto, tiene humedad, y primero hay que arreglar el revoque. ¿Por qué? Porque es una casa que ya tiene sus años y se ha deteriorado, y como todas las cosas que son nuevas tienen un tiempo y luego se comienzan a envejecer y empiezan a deteriorarse, ¿sí? Esa casa, hermano, que el Señor nos fue a preparar en el cielo, es una casa que no se envejece ni se deteriora con el tiempo. Nosotros miramos nuestras propias casas y ¿qué pasa? Se deterioran, ¿sí? La humedad le afecta, el revoque se cae, la pintura se empieza a descolorizar y un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas, nuestras casas no son eternas, son corruptibles, son pasajeras, son terrenales. Sin embargo, la casa del cielo es para meditar, no se envejece ni se deteriora con el tiempo. En segundo lugar, es una casa de la cual no tenemos que pagar impuestos o pagar algún precio para poderla obtener, ¿sí? La casa que yo recuerdo cuando recién nos casamos nosotros, yo sé que a muchos nos ha pasado, ¿sí? Cuando recién nos hemos casado, por ejemplo, quizás no podíamos tener aún nuestra propia casa. ¿Y qué pasó? Tuvimos que por un tiempo pagar, ¿qué cosa? Un alquiler.
¿sí? Todos sabemos lo que es un alquiler, ¿sí? O bueno, si hemos querido obtener nuestra propia casa, la hemos tenido que pagar con el precio que esa casa tiene. La casa del cielo es una casa que no tenemos que pagar alquiler, ni tampoco tenemos que pagarla para poder obtener. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que nos ha dado Cristo, todo lo que nos ha dado el Padre, es por gracia. La salvación, el perdón de nuestro pecado, la vida eterna, inclusive la casa del Padre. No dice aquí que tenemos, yo no encuentro por lo menos que tenemos que pagar algún costo, ¿sí? ¿Qué le parece? El Señor nos dice, voy a preparar morada en la casa de mi Padre, pero tienen que juntar cierta cantidad de dinero, pesos, dólares. No, no dice eso. Es por gracia, hermano. Tercer cosa, es una casa, hermanos, que no tenemos que pagar impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa hoy si no pagamos, por ejemplo, la luz? ¿Qué pasa si no pagamos el gas? ¿Qué pasa si no pagamos el agua? Son todos impuestos que los tenemos que pagar. Y si no pagamos esos impuestos, son servicios que nos van a cortar. Bueno, es una casa, hermano, esta casa celestial, es una casa de la cual no tenemos que pagar ningún impuesto. ¿Cómo nos sustentará el Señor con todas las cosas que hoy nos rodean? No sabemos. Seguramente vamos a estar totalmente en otra dimensión que no imaginamos, solamente lo que podemos hacer es una comparación con lo que sí ahora tenemos, pero es una casa, hermanos, que va a ser totalmente diferente. En cuarto lugar, hermano, es una casa que vamos a recibir por herencia. Voy a pedir una que lea en primera de Pedro 1:3, ¿sí? Es una casa, hermanos, que vamos a recibir como herencia. ¿Qué es una herencia? Es algo que algún familiar, nuestros padres, un padre, una madre, nuestros padres, o quizás otro familiar, nos ha dejado y recibimos ese bien como una herencia. La Biblia es herencia, herencias eternas. A ver si alguien tiene primera de Pedro 1:3. ¿Quién se anima a leerlo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el 4, Mariana, también, que es el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Gracias, Mariana. Aquí encontramos esta herencia, hermanos. Y cuando la Biblia aquí en Pedro habla de herencia, está incluida la casa celestial, que ¿cómo será? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita ni se deteriora con el tiempo. Y también está reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Esta casa, hermanos, que hemos leído aquí en San Juan, capítulo 14, la vamos a recibir como herencia. Somos herederos de estas cosas. No por haber hecho alguna penitencia, por haber pagado algún precio, por haberla obtenido por buenas obras, no, es por gracia. El Señor Jesús le habló a sus discípulos y los consoló en este momento difícil, porque Él ya les había dicho que tenía que morir y los discípulos estaban tristes. Por eso comienza y les dice, no se turbe vuestro corazón, y les habla de la casa del Padre. Y trae consuelo a sus corazones, haciéndoles pensar y meditar en la casa que hay en los cielos. Una casa, hermanos, que vamos a recibir como una herencia, ¿sí? Para todos nosotros. En quinto lugar, hermano, es una casa espaciosa, grande y que muchas moradas tiene. El Señor Jesús lo dice aquí, ¿sí? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Es como si dijera el Señor, yo no les estoy mintiendo. Pero Él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un comentario que me llama la atención lo que dice, ese comentario de Matthew Henry. Y Matthew Henry en su comentario sobre este pasaje dice, será una casa donde cada uno de nosotros vamos a tener nuestra habitación y nuestro apartamento individual, particular. No es una casa, hermano, en la cual vamos a estar todos amontonados, juntos, apretados, sin lugar. No, 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 no.
el Señor va a preparar todas las cosas y lo va a hacer detalladamente. Y claramente lo dice aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque son muchos los hijos de Dios que vamos a ser llevados a los cielos. Y dice el Señor, en la casa de mi Padre hay lugar, hay espacio, ¿sí? Y en sexto lugar, hermanos, es una casa que debemos decir que no es hecha de mano. 2 Corintios 5:1. Una casa, hermano, no hecha de mano. 2 Corintios 5:1 dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿cuál es este tabernáculo, hermano? El cuerpito que nosotros tenemos. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, coma, eterna, coma, en los cielos. Otra vez, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una casa, de un edificio, de una morada. Y dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, hermano, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos algo más. Tenemos de Dios. ¿Qué tenemos de Dios? Tenemos de Dios un edificio, una casa, una patria, una ciudad, una morada, ¿sí? Una casa no hecha de mano. Todas las casas, hermanos, muy bonitas que existen, que hay sobre la tierra, que nosotros podemos conocer, habitar, tener, quizás son casas hechas por manos de hombres, son edificios hechos por manos y edificados por manos de hombres. Pero esta casa, hermano, esta casa celestial es una casa no hecha de mano. ¿Cómo será esto, no? Es una casa eterna, dice el Señor, no hecha de mano, sino eterna. ¿Y en dónde? En los cielos. Yo creo, hermano, que cuando el Señor nos venga a llevar y nos arrebate y nos lleve a su presencia, vamos a quedar deslumbrados, ¿sí? Con el cielo, con la casa, con la transformación de nuestro cuerpo, con el hecho de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, como solemos cantar en el himno, no cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Vamos a quedar impactados, hermanos, y asombrados de esa casa. Ahora, hermanos, yo quiero avanzar un poquito en este pasaje en San Juan 14, donde estamos leyendo, ¿sí? Dice verso 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si lo que estamos escuchando en esta noche, estamos conectados, somos todos del Señor. Y ojalá todo el Señor, pero quizás pueda estar alguna persona detrás de alguna cámara que no tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Y que está escuchando esto que estamos leyendo de la palabra de Dios. Quizás si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, se pueda preguntar en esta noche y decir, ¿cómo puedo hacer para entrar a esta casa? ¿Qué debo hacer para habitar en esta casa celestial, en la vida eterna? ¿O qué puedo hacer para obtener el perdón de pecado y la vida eterna? Cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de esta casa a la cual él se iba a preparar lugar, hubo uno de sus discípulos que le preguntó y fue sincero, ¿sí? Fue Tomás, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos pues saber el camino? Jesús muchas veces les había hablado de quién realmente era él, qué obra venía a hacer y a qué lugar iba ahora, como se lo está diciendo aquí, ¿no? Pero este discípulo igual le sorprende con esta pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hay alguien quizás que en esta noche está con nosotros y no tiene a Cristo en su corazón y se hace la pregunta, ¿cómo puedo entrar al cielo? ¿Sí? La misma pregunta quizás que se hizo Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Bueno, la respuesta está en el versículo 6. Muchas personas han llegado a conocer a Cristo como su Salvador
por leer o por escuchar este versículo de San Juan capítulo 14, versículo 6, donde el mismo Señor Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Qué importante, hermanos, es este versículo para cada uno de nosotros y también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí? El Señor comienza diciendo dos palabras: yo soy. Yo soy. No es un ángel, no es un ser creado por Él. No, Él mismo dice, yo soy. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, el Señor se presenta con autoridad propia, con autoridad divina, porque Él era y es hijo de Dios, por eso tiene esta autoridad. Y Él en otro pasaje, Él se presenta y dice, yo soy la vid. Otra vez dice, yo soy la puerta. En otra oportunidad dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otra oportunidad dijo, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué, hermanos, el Señor se presenta así con estas palabras? Porque Él tiene la autoridad para decirlo. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Y aquí dice el Señor, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el camino, ¿sí? Y nos detenemos un breve momento en esta palabrita, ¿no? El camino. Yo soy el camino. Hay un proverbio que está en el capítulo 16, versículo 25. Miren lo que dice el proverbio, lo que dice este proverbio. 16, 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Muchas personas, hermanos y amigos, hay que transitan por su propio camino y a ellos les parece que transitan por un buen camino. Pero ¿qué pasa? Su fin es camino eterno, no es el camino es el camino de muerte su fin. No es el camino que el Señor, como en el que el Señor se presenta allí en San Juan capítulo 14. Al hombre, hermano, le parece muchas veces que transita por un camino y va bien por ese camino. Pero ¿qué pasa? Al final es camino de muerte, ¿sí? Hay en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, cada cual se apartó por su propio camino, dice el Señor. Mas Jehová cargó en él, o sea, en su propio Hijo, el pecado de todos nosotros. ¿Sí? El hombre, hermano, transita por su propio camino y le parece que va bien, pero muchas veces ese camino no es un camino correcto. Muchas personas transitan por el camino de la religión, muchas personas transitan o van por el camino de las buenas obras, otros transitan por el camino de la buena conducta, por el camino de la buena moral, por el camino de hacer penitencia, disciplina, ídolos, pecado, inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Cuántos caminos? El hombre se traza delante de sí, sin saber que su final es un camino de muerte. Jesús se presenta como el único camino que conduce a la vida eterna. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice este versículo tan hermoso y que yo sé que casi lo sabemos, muchos lo pueden saber de memoria, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo, podríamos decir, camino, y no es que queramos cambiar la palabra de Dios, un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. No es la Virgen María, no es Mahoma, no es el Buda, no son los ídolos, no. Hay un solo mediador entre nosotros y Dios. Anoche nuestro hermano Pepe hablaba acerca de la doctrina del hombre y cómo Dios colocó al hombre en el huerto del Edén y cómo el hombre pecó y ese pecado nos hizo alejar de Dios. Bueno, Cristo ha descendido a la tierra para poder acercarnos nuevamente a Dios. Y ahora Él dice
En su palabra hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Es quién? Jesucristo, hombre. Por eso Él se presenta, amigos y queridos hermanos, por eso Él se presenta de esta manera. Yo soy el camino. No hay otro, no hay otro. Quizás las personas puedan decir, no, pero yo creo que haciendo tal y tal cosa o creyendo en tal y tal religión puedo llegar al cielo, puedo obtener la vida eterna. La Biblia no nos dice eso. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Él también dijo, hermanos, yo soy el camino, ¿y qué más dice? Y la verdad. Y la verdad, qué importante, ¿no? Cuando Cristo estaba por ser crucificado y llevado a la cruz, estando delante de Pilato, Pilato lo cuestionó y le hizo muchas preguntas. Dentro de esas tantas preguntas que Pilato le hace al Señor Jesús, él le hace esta pregunta al Señor Jesús, Pilato. Le dice, ¿qué es la verdad? Cuando el Señor le habló acerca de quién era él y acerca de la verdad, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó para oír la respuesta. Dice que se levantó y salió fuera del lugar donde ellos estaban. Y es la pregunta que muchas personas se hacen, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad en persona. Jesús es la única verdad, ¿sí? En Juan capítulo 8, versículo 31, estamos aquí cerquita, Jesús se presenta como la única verdad que puede hacer libre al hombre de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. ¿Sí? Miren, en San Juan 8:31 dice así la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién dijimos que era la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, ¿qué cosa? Es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es esclava de su pecado y ese pecado le lleva a una condenación eterna. No lo decimos nosotros, no es para asustar a nadie, sino que es palabra de Dios. ¿Sí? Enseguida vamos a leer otros versículos que aclaran esto que estamos diciendo. Jesús se presenta como la única verdad que puede liberar al hombre de sus pecados. Dice el versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Cristo, hermano, a cada uno de los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos ha librado del pecado. Y con esto no queremos decir que no somos más pecadores. Seguimos viviendo en un cuerpo de pecado. Y aún clamamos como lo hacía, no hay de mí un hombre pecador, ¿no? Miserable de mí, decía Pablo. Pero sí Cristo nos ha libertado del pecado que nos condenaba y nos llevaba a la perdición eterna. De ese pecado Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho libres, ¿sí? Libre del pecado que nos condenaba y aún libre de tantos pecados que el hombre cae. Cristo tiene ese poder de librarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y tenemos su espíritu y su palabra en nuestra vida. Cristo, hermano, se presenta como la única verdad, la verdad absoluta. Yo soy el camino y también Él dice, yo soy la verdad. Hoy en día vemos a un mundo lleno de inmoralidad, lleno de corrupción, lleno de maldad, de violencia, de pecado. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué será? Hay un versículo en la Biblia que dice que los hombres cambiaron la verdad por la mentira. Por tanto, Dios los entregó a pasiones y a cosas que no convienen. Romanos capítulo 1. No son cosas que decimos nosotros, sino que las dice Dios en su palabra. ¿Sí? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia, ¿qué cosa? La verdad.
versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, y observen lo que dice aquí, ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Dios creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por lo cual Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, y bueno, y sigue la escritura hablando a todas las cosas que Dios mismo los entregó. ¿Por causa de qué? Por causa de haber cambiado, habiendo podido tener la oportunidad de conocer y recibir la verdad, cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. El hombre que muere y que un día va a tener que rendir cuenta delante de Dios, no va a tener excusa. No va a tener excusa. Porque Dios no manda a nadie a la eternidad sin antes haberle dado por lo menos una oportunidad de salvación para su vida, ¿sí? Cristo, hermanos y amigos, en esta noche se presenta como la única verdad, como el único camino y como la única verdad, ¿sí? Avanzamos un poquito. El Señor también dice, yo soy el camino, la verdad, y luego dice, y la vida, y la vida. Qué importante es esto, ¿no? La vida. Anoche leíamos en Génesis capítulo 1, cuando dice la escritura que Dios sopló en la nariz de Adán y le dio aliento y fue un ser viviente, ¿no? Lo hizo de arcilla, de barro, le dio forma a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados, dice la Biblia, pero vida, un muñequito de barro, podríamos decirlo así. Pero en el momento que Dios sopla en su nariz aliento, un ser viviente, ¿sí? Y es cuando Dios le da vida al hombre, ¿sí? Hay un versículo, hermano, que dice, que está en Hechos, dice, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y porque en Él somos, ¿sí? Palabra del apóstol Pablo. Dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Hechos capítulo 17, versículo 27 y 28. El Señor está hablando a un pueblo idólatra, pagano, que no conocía a Dios, y Él les dice estas palabras, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos ha dado la vida, no solamente de Adán y Eva, podríamos decir, sino que también a nosotros. Él es el quien da, dice la Biblia, quien da la vida y también quien quita la vida, ¿sí? En San Juan capítulo 1, versículo 4, Juan está hablando del verbo, del Señor Jesús, y dice, en Él estaba la vida y la vida fue manifestada a los hombres, ¿sí? En Él estaba la vida, ¿sí? Toda nuestra vida, hermanos y amigos, depende de Dios. Todas nuestras vidas dependen de Dios. Hay algo que yo sé que otra vez se lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros no elegimos el día que nacemos y tampoco elegimos el día que morimos. Nosotros no elegimos el día que nacemos ni tampoco el día que morimos. ¿Sabíamos el día que íbamos a nacer? Obviamente que no, porque antes de nacer no existíamos, ¿sí? Yo nací un 19 de junio y nací ese día porque el Señor me trajo ese día a este mundo, y cada uno de ustedes celebra o se acuerda del día de su nacimiento, el día de su cumpleaños, pero nadie eligió o elegimos venir a tal fecha a este mundo. Es porque Dios nos quiso traer y dar vida y ponernos sobre esta tierra. ¿Sabemos el día que vamos a partir?
no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. Ojalá el Señor nos venga a buscar, ¿sí? Y no tengamos que pasar por la muerte, pero no sabemos cuándo va a ser el día del arrebatamiento, tampoco sabemos si vamos a tener que partir antes de esta tierra, pero el hecho es que Dios sí sabe. La Biblia dice que nuestros días están contados. Nuestros días están contados. Qué Dios grande, ¿no? Qué Dios poderoso que tenemos aquellos que le hemos conocido. Pero ahora, aparte de habernos dado la vida terrenal, de habernos dado un cuerpo, alma y espíritu, porque de eso de eso formamos, de esas tres partes dependemos, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Aparte de habernos dado vida sobre esta tierra, Dios quiere darnos la vida eterna. Yo quizás miro la pantallita y digo, todos los que estamos acá somos del Señor, y ojalá sea así, pero quizás alguien que no tiene a Cristo en su corazón está escuchando también en esta noche. La Biblia nos enseña y nos dice que Dios quiere darnos la vida eterna, que Cristo, su Hijo amado, ha venido a esta tierra. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna. Miren, San Juan capítulo 10, versículo 10, hay un versículo hermoso. Dice la Escritura así en San Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Esto es el diablo, Satanás. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo ofrece una vida abundante en Él. Sin Cristo no se puede vivir esta vida abundante. Una vida abundante por haberle conocido, una vida en cuanto a lo espiritual, pero también en cuanto a lo eterno. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso también habla la Biblia. San Juan capítulo 5, versículo 24, seguimos en San Juan. Miren este hermoso versículo, yo lo tengo subrayado a este versículo. Dice, de cierto os digo, Juan 24, el que oye mi palabra y cree que me envió, ¿qué cosa tiene? Tiene muchos dólares en el bolsillo. Tiene una barra, un lingote de oro debajo de su colchón. ¿Dice eso? No. Dice que cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si hay algo que asegura el Señor, su palabra, en sus enseñanzas bíblicas, en su ministerio, es la confirmación y la autoridad con la que Él habla acerca de la vida eterna. No dice el Señor, quizás puedan tener la vida eterna si se portan bien o hacen tales obras o se mantienen en la fe. No, Él dice que cree en el Hijo o cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan capítulo 3, versículo tan conocido y que tan de memoria lo sabemos. 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Nuestra vida, cuando hablamos de la vida eterna, obviamente no estamos hablando de la vida terrenal. El salmista dice que nuestros años sobre la tierra son 70, 80 y aún a los que llegan estos años llegan como con una carga, con un peso, por esos años que están viviendo, ¿sí? Pero cuando la palabra de Dios nos dice o nos reitera acerca de la vida eterna, habla de nuestro estado espiritual, de nuestro estado de nuestra alma, del estado de nuestro espíritu. Nosotros en esta tierra podemos dejar de existir, morir, pero en nuestra alma, nuestro espíritu, ¿qué pasa? Eso no muere, eso es eterno, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es eterno, ha creado nuestro espíritu eterno también. ¿Y qué pasa cuando nosotros morimos? La Biblia nos dice que al morir hay dos lugares, el cielo y el infierno. Si una persona parte de esta tierra y no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente va a un lugar de tormento. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Pero ¿qué pasa si tiene a Cristo en su corazón? Tiene esperanza.
tiene esperanza, porque sabe que va a la misma presencia de Dios. Cristo, cuando habló acerca de estas cosas eternas aquí en la tierra, habló del cielo y habló del infierno. Y aunque nos parezca mentira, habló más del infierno que del cielo. Y no es para asustar a nadie, sino solamente para reafirmar estas cosas que son realidades. El cielo existe, pero también existe el infierno. Y hay dos lugares. No hay un lugar intermedio, como muchos dicen. No, no. Hay un cielo y hay un infierno. Terminamos leyendo otro versículo más. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa significa no querer. El que rehúsa o el que no quiere creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se enoja, dice que su ira, dice el Salmo, se inflama de pronto, ¿sí? Y habla aquí este versículo de la ira de Dios. Pero en primer lugar, Él nos brinda la salida, el escape. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Anoche escuchábamos a nuestro hermano que él decía que Dios nos ha hecho responsables, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros responsables de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones, de nuestros propios caminos. Dios no obliga nunca nada a nadie. Dios es todo un caballero, ¿sí? Pero Él nos advierte, como hemos visto en esta noche en su palabra. Nos advierte acerca del cielo, de la vida eterna, de su obra en la cruz, del perdón de nuestros pecados. Nos habla de una casa celestial, de una casa eterna. Pero también la Biblia nos revela, en otros pasajes que no hemos leído por amor al tiempo, porque ya debemos terminar esta reunión, pero hay otros pasajes que nos hablan del infierno, literalmente. Es un lugar donde nadie quisiera ir, es un lugar terrible. Dice que allí el gusano nunca muere. ¿Y qué más dice? No recuerdo cómo dice el versículo. El gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. El fuego es el infierno y el gusano es la persona que va a ese lugar. Es un lugar terrible. Pero Dios es un Dios de amor. Dios no vino aquí, como dice en San Juan 3, para condenar a nadie o para que el mundo sea condenado por él. No, Dios vino para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros era lo que estábamos y aún que muchos están todavía en sus pecados. Quizás si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, pueda tomar esta decisión leyendo estos pasajes bíblicos tan hermosos que nos hablan de la vida eterna. ¿Sí? Cuando lo hermoso que tiene la Biblia, amigos y hermanos, es que cuando la abrimos encontramos que nos habla de cosas eternas. No nos habla tan solamente de cosas terrenales, de cosas temporales, no, nos habla de cosas eternas, ¿sí? Como hemos comenzado leyendo en San Juan capítulo 14. ¿Quién nos puede hablar o qué otro libro que abrimos y nos puede hablar de una casa eterna, de una patria celestial? ¿Sí? Ningún otro libro como la Biblia. Quiera el Señor en esta noche bendecir nuestros corazones. Vuelvo a decir, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, puede pedir ayuda, se le puede ayudar. Y vuelvo a repetir el versículo 6 de San Juan 14. Yo soy el camino, es palabras del Señor Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga nuestros corazones en esta noche. Amén.